Vaya Montaraces, buenas noches. Releyendo a Tolkien con Gonzalo Rodríguez y el resto de Montaraces trasnochados. Hoy tenemos la voz de Saruman. Pero antes de comentar la voz de Saruman, quiero entrar en un hecho que se nos escapó en el último Releyendo a Tolkien y que un seguidor nos ha comentado mediante iVoox, y es el hecho de que el rey sanador, el rey que cura, ¿no? El rey que está tocado por lo sagrado, eh, acordaros de que Aragorn sana, ¿no? En la casa de curación, que es de lo que hablábamos el último día, pero nosotros no caímos en un tema importante, y es cuando el futuro rey, es decir, aún Trancos Aragorn, jefe de Montaraces, no Return of the King, no Aragorn con superpoderes, pues solo puede curar y aliviar. ¿No? Es decir, él alivia a Frodo de su herida porque aún no es rey. Una vez la espada ha sido forjada, ha sido proclamado rey, ha sido en vez, no, aún no coronado, porque en verdad no ha sido coronado, pero sí aceptado por sus semejantes como rey, él ya tiene el poder de curar. Y es interesante, pues eso, que no caímos en ello ninguno de nosotros, pero bueno, nos han hecho llegar y queríamos comentarlo porque, claro, al final es algo que se nos había escapado y que pues tiene una gran razón, ¿no? El Aragorn, jefe de Montaraces, como Dúnedain, como digamos, como de una estirpe más que noble, puede curar, pero en una manera de aliviar, no de curar definitivamente. El rey sana con sus manos. Cuando él es rey ya puede sanar con sus manos. Eso también nos demuestra, ¿no? Que Aragorn, a la hora de proclamarse rey, pues recibe pues, unos poderes extra, por decirlo de alguna manera, que ya tenía, pero que aumentan pues su poderío, tanto por el estandarte como por la espada forjada, como por todo ese, digamos, tanto lo que se ve como lo que no se ve en su coronación. Y eso pues creía que era importante de comentar. Si alguno quiere añadir algo cojonudo, y si no, entramos al trapo con la voz de Saruman. Molt bona nit a tothom. Vamos para adelante con Saruman. La voz de Saruman. ¿Qué tenemos digámosle, en este capítulo? Tenemos ya la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Ese animal acorralado que es Saruman, aún jugando su última jugarreta, su última estratagema, pero ya, como se ve al final del episodio, del capítulo, pues ya, digamos, hundido en la miseria. Gandalf lo ha superado, Gandalf no es el gris, Gandalf es el blanco, Gandalf es lo que Saruman debería ser, y eso pues lo deja a él en la más oscura miseria. Varias cosas interesantes, comentar aquí el tema lengua de serpiente, ¿no? El lanzamiento del artefacto Palantir. Hay ahí varias cosas que son interesantes de comentar. También, por ejemplo, muy interesante el tema un poquito bueno, de cómo los Ents juegan un papel en todo esto, sobre todo como ninguno quiere perderse el espectáculo. Fijaros que también Gandalf dice, oye, no vengáis, tal, no sé qué, pero en cambio todo el mundo quiere unirse al espectáculo, ¿no? Al final todo el mundo quiere ver a ese gran hombre. ¿Por qué todo el mundo, todos los orcos, tantos hombres, que eso en la película no se trata mucho, pero también tantos hombres fueron corrompidos por Saruman? Y en cambio, bueno, pues vamos a ver qué ha sido de este hombre y cómo también el hechizo que a grandes caballeros como jinetes de Rohan y demás, pues aún sigue teniendo esa fuerza Saruman sobre ellos, no sobre alguien como Gandalf, en la cual sí que lo había tenido anteriormente, porque fijaros que Saruman está pues totalmente como si sorprendido, ¿no? de que Gandalf pues ya no se ve afectado por esto, e incluso intenta tocar su fibra, hacerlo como que es como él, ¿no? Y decir, oye, pasa de todos estos pringaos, mandemos tú y yo y pactemos, ¿no? Ahí ese juego entre político y mágico en la figura de este capítulo de La voz de Saruman. Bueno, doy paso a Gonzalo y vemos hacia dónde nos lleva, ¿no? Al final siempre es lo mismo, un capítulo, leemos y vemos hacia dónde nos llevan. Algunas cosas se traen preparadas, pero muchas surgen aquí pues en la tormenta de ideas
entre nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, pues encantado de estar aquí para hablar en la hoguera virtual de este capítulo que a mí me parece interesantísimo, la voz de Saruman, que nos va a acercar a una idea muy importante de la doctrina tradicional, que es el carácter manipulador y demagogo de lo diabólico. Recordar lo luciferino, lo diabólico, lo satánico, las tres etapas de la subversión según la doctrina católica. Lo diabólico, aquello que separa mediante el engaño luciferino para provocar la destrucción satánica. Bien, pues estos elementos están muy presentes en este personaje que ya está endemoniado, que ya se ha convertido en un demonio, que es la antítesis de lo que debía haber llegado a ser, que es Saruman, y que creo que se ve muy bien retratado en este capítulo. Dicho esto, lo que comentabas efectivamente de la casa de curación, bueno, pues es que estamos encantados de que la gente nos haga comentarios, plantee, bueno, pues ideas que se nos pueden escapar al tratar de discernir todas las posibilidades de enseñanza tradicional que hay en la obra de Tolkien. Así que, bueno, pues bienvenido sea ese comentario y cualquier otro que nos hagan, porque de verdad que es mucha la riqueza que desde el punto de vista de la doctrina tradicional, bueno, como venimos trabajando acá en esta hoguera virtual, es mucha la riqueza desde la doctrina tradicional que se puede rescatar del Hobbit, del Silmarillion o, en este caso, del Señor de los Anillos. También una cuestión personal mía, si nos importa, es un pequeño detalle. Hoy ha muerto Robert Gordon, el grandísimo rockero Robert Gordon. Tuve la ocasión de verle en directo, un auténtico pura sangre, un auténtico superclase del rock and roll. Valga este programa de la voz de Saruman, por mi parte, en recuerdo y homenaje del gran Robert Gordon. Su voz no era ni mucho menos la voz de Saruman, su voz era el poder del rock and roll. Dicho esto, vamos para adelante. Mirad, la voz de Saruman efectivamente comienza tras la derrota de Saruman y del proyecto de Saruman de hacerse con las tierras de Rohan, de convertirse en una especie de... Primero iba a ser el lugarteniente de Sauron, pero él ya está proyectando incluso hacerse igual a Sauron, engañar al propio Sauron, establecer una suerte de preimperio de Saruman en torno a la torre de Isengard y en torno a las tierras de Rohan. Recordar que el rey Theoden ha quedado ya previamente manipulado y alienado mediante lengua de serpiente, que es sicario de Saruman. Sin embargo, bueno, pues no le sale la jugada. Saruman es derrotado en el abismo de Helm y es derrotado por los Ents, por el bosque, en el capítulo que se llama El Camino de Isengard, cuando el Bárbol y el resto de los pastores de árboles, los Ents, cargan contra Isengard. Entonces, todo el plan de Saruman ha quedado desbaratado. Y el derrotado está encerrado en su torre. Y es entonces que Gandalf, acompañado de Theoden, deciden acercarse a ver a Saruman, tener un último encuentro con él. Entonces, fijémonos porque dice, me queda algo pendiente antes de partir. Está hablando Gandalf. Me queda algo pendiente antes de partir. Una visita de despedida a Saruman. Peligrosa y probablemente inútil, pero inevitable. ¿Cuál es el peligro? Pregunta Pippin. Recordar que se reencuentran allí con Merry y Pippin. ¿Cuál es el peligro? Preguntó Pippin. ¿Que nos acribilla a flechazos? ¿Que nos arroje fuego por las ventanas? ¿O acaso puede obrar un sortilegio desde lejos? Entonces, fijaos lo que dice aquí Saruman. La última hipótesis, la del sortilegio, es la más verosímil si llegáis a sus puertas desprevenidos. Pero nadie puede saber lo que es capaz de hacer o intentar. Una bestia salvaje acorralada siempre es peligrosa, y Saruman tiene poderes que ni siquiera sospecháis. Cuidaos de su voz. Aquí está la clave del capítulo. Cuidaos de su voz. Voy a poner en relación la voz de Saruman con la voz del dragón. ¿Recordáis el dragón del Hobbit? Y sobre todo recordáis el dragón del Silmarillion, ¿verdad? Que siempre que habla engaña, manipula y confunde. Es un rasgo muy demoníaco de la raza de los dragones, que donde aparece mejor reflejado yo creo que es en los hijos de Urín, en la historia de Turín de Turambar, ¿verdad? Que comentamos en su momento en el Silmarillion, como cuando habla el dragón, sus palabras siempre engañan, confunden, debilitan, manipulan. Algo parecido vamos a encontrar en Saruman, en ese don demoníaco del engaño, como el engaño de la serpiente en el paraíso, ¿verdad? Cuando le dice a Eva, seréis como dioses, vaya engaño, ¿no? Vaya manipulación luciferina. Bien, entonces dice, se acercan a hablar con Gandalf y dice,
Yo subiré contigo, le dice Theoden. Gandalf quiere ir solo, pero Theoden, el rey de Rohan, dice, yo subiré contigo. Soy viejo y ya no temo a ningún peligro. Quiero hablar con el enemigo que tanto mal me ha hecho. Éomer me acompañará y cuidará de que mis viejos pies no vacilen. Recordar que Éomer es el sobrino de Theoden y es el heredero de Rohan. Es el heredero de Rohan. Bien, pues ahí acaban. Y dice, Aragorn irá conmigo, dice Gandalf. Y Gimli también se apunta. Y Legolas también se apunta, ¿eh? Se apuntan ya todos. Como decía el señor Cangrejo, quieren todos verlo. Y entonces se acercan y quieren entrevistarse con Saruman en una escena en la que se va a ver, yo creo, lo que vengo señalando, ese poder tenebroso, luciferino y diabólico de Saruman. Y dice así. Llaman a la puerta, primeramente aparecerá lengua de serpiente, ¿quién es? ¿Qué deseas? La ventana vuelve a cerrarse y dice, de improviso, otra voz habló, suave y melodiosa. El sonido mismo era ya un encantamiento. Quienes escuchaban incautos aquella voz rara vez eran capaces de repetir las palabras que habían oído. Y si lograban repetirlas, quedaban atónitos, pues parecían tener poco poder. Solo recordaban las más de las veces que escuchar la voz era verdaderamente un deleite y que todo cuanto decía parecía sabio y razonable. Fijaos qué peligro esa voz. Todo cuanto decía parecía sabio y razonable, aunque luego al reparar en ello, cuando eras capaz de sustraerte del encantamiento, veías que a lo mejor no había ni sabiduría, ni bondad, ni razón en esas palabras. Dice, para algunos, el sortilegio solo persistía mientras la voz les hablaba a ellos, y cuando se dirigía a algún otro, sonreían como si hubiesen descubierto los trucos de un prestidigitador, mientras los demás seguían mirando boquiabiertos. A muchos el mero sonido bastaba para cautivarlos, y en quienes sucumbían a la voz, el hechizo persistía aún en la distancia, y seguían oyendo esa voz incesantemente, dulce y susurrante y a la vez persuasiva. Pero nadie, sin esfuerzo de la voluntad y la inteligencia, podía permanecer indiferente y resistirse a las súplicas y a las órdenes de aquella voz. Fijaos qué descripción más interesante e inteligente hace Tolkien de la voz del demagogo, de la voz de la persuasión del demagogo, de la persuasión diabólica, insisto, en la serpiente en el paraíso, y esa voz susurrante de serpiente de morder del árbol del conocimiento seréis como dioses. Bien, pues solo mediante el esfuerzo de la voluntad y la inteligencia, solo viviendo en estado de presencia, se puede uno poner pie en pared frente a la voz de Saruman. Esto es una idea interesante. El mundo de la tentación, el ámbito del ego, de cómo el ego nos engaña, cómo el ego de otras personas aparentemente carismáticas puede manipularnos, puede hacerse con nosotros. Pensemos en el efecto completamente demoníaco, diabólico de Saruman, el efecto similar a Saruman que tienen los gurús de las sectas destructivas, la capacidad de su palabra sobre sus adeptos, ¿verdad? Bueno, pues esto ya se nos está señalando de la peligrosa voz de Saruman. Y dice Saruman, ¿y bien? Preguntó ahora con dulzura, ¿por qué habéis venido a turbar mi reposo? ¿No me concedís la paz ni de noche ni de día? Y el tono era el de un corazón bondadoso, dolido por las injurias inmerecidas. Bueno, pues aparece Saruman en la torre. Se asoma al balcón de la torre de Isengard, frente a la llamada de Gandalf, que ha dicho, Saruman, sal. Primero ha preguntado lengua de serpiente, su vil y rastrero discípulo y súbdito, no es ni siquiera discípulo, mal dicho, su esclavo. No tiene nada de discípulo. Primero ha preguntado lengua de serpiente y después ha aparecido ya Saruman. Y es entonces donde vamos a ver cómo cada vez que habla Saruman pretende tentar a los que tiene enfrente. Recordar, está Gimli, el enano, Legolas, está Theoden con Éomer, está Gandalf, Aragorn. Entonces, lo primero que hace muy inteligentemente Saruman es tentar a Theoden, al rey de Rohan, al rey que ha querido conquistar, al rey que ha querido alienar mediante las sibilinas artes de lengua de serpiente, que por su voz hablaba Saruman. Recordar que Theoden necesita literalmente un exorcismo que le hace Gandalf para quedar liberado del influjo de Saruman. Esto en la película se ve, bueno, pues abiertamente como un exorcismo, lo recordamos todos, ¿verdad?
Y dice así, dice, por la bella postura que distingue a los miembros de la casa de Eorl, reconozco a Theoden, hijo de Zengel, el 3 veces famoso. Y le dice, ¿por qué no has venido antes en calidad de amigo? Cuánto he deseado verte, oh rey, el más poderoso de las tierras occidentales. Y más aún en estos últimos años, para salvarte de los consejos imprudentes y perniciosos que te asediaban. ¿Será ya demasiado tarde? No obstante las injurias de que he sido víctima y de las que los hombres de Rohan han sido ahí, en parte responsables, aún quisiera salvarte de la ruina que caerá inexorablemente sobre ti si no abandonas la senda que has tomado. Ahora, en verdad, solo yo puedo ayudarte. Fíjate, cuando Rohan ha conseguido sacudirse la amenaza de Saruman, cuando Theoden ha conseguido sacudirse la posesión demoníaca de las palabras de Saruman a través de ese falso consejero lengua de serpiente, cuando ha salvado su reino de la amenaza de Saruman, Saruman, con esa voz de encanto demoníaco y luciferino que engaña y que solo mediante la voluntad y la inteligencia puede refrenar, le dice a Theoden, ahora en verdad solo yo puedo ayudarte. Fijaos, ¿no? La mentira como verdad, la oscuridad como luz, lo recto como torcido, lo torcido como recto. Siempre, siempre las fuerzas del mal funcionan así en la doctrina tradicional y de manera muy evidente en la saga de la Tierra Media. Recordemos en el Silmarillion como Melkor solo puede torcer lo recto, ensuciar lo limpio, confundir lo claro. No puede hacer más que ese tipo de distorsiones y luego ofrecértelas como luz. Primero convierte lo recto en torcido y luego te dice que lo torcido es lo recto. Bien, pues así le habla a Theoden. Dice, Theoden abrió la boca como si fuera a hablar, pero no dijo nada. Miró primero a Saruman, quien lo observaba desde el balcón con ojos profundos y solemnes, y luego a Gandalf a su lado. Theoden parecía indeciso, pero Gandalf no se inmutó. En el primer momento los jinetes de Rohan, se agitaron y aprobaron con murmullo las palabras de Saruman. El ejército, lo que ha acompañado, la tropa, la mesnada, vamos a decir, la mesnada que ha acompañado a Theoden hasta la torre de Isengard, donde Saruman ha sido derrotado por los Ents, celebran las palabras de Saruman. Dice, luego también ellos callaron, como bajo los efectos de algún sortilegio. Gandalf, pensaban, nunca había exhortado a Theoden con palabras tan justas y tan hermosas. Rudas y viciadas por la soberbia les parecían en ese momento las palabras de Gandalf, y una sombra empezó a oscurecerles los corazones. El temor de un gran peligro, el final de la marca hundida en abismos de tinieblas al que Gandalf parecía arrastrarla, mientras que Saruman entreabría una puerta a la salvación. Fijaos, la tropa que acompaña a Theoden ya se ha dejado engañar y engatusar por la voz luciferina, diabólica, manipuladora, engañosa de Saruman. Ahora, quien rompe esa situación donde se está tentando a Theoden es Gimli, el enano. Y dice el enano, las palabras de este mago no tienen ni pies ni cabeza. En la lengua de Orthanc, ayuda es sinónimo de ruina y salvación significa asesinato. Pero nosotros no hemos venido aquí a mendigar favores. Tiene que ser la mente ruda y tosca del enano la que ve el trampantojo, la que dice el emperador va desnudo, ¿verdad? Como en la leyenda. Y entonces dice en la lengua de Isengard, en la lengua de Saruman, ayuda es sinónimo de ruina y salvación significa asesinato. Pero nosotros no hemos venido aquí a mendigar favores. Y entonces ya le dice Saruman a Theoden, ¿qué tienes que decir, rey Theoden? ¿Quieres la paz conmigo y toda la ayuda que puedo brindarte? Fíjate, fíjate. ¿Quieres la paz conmigo y toda la ayuda que puedo brindarte? En ese momento, Éomer, su sobrino, el heredero, el joven guerrero Éomer, que es un personaje interesante, es como el caballero leal, el rey correcto para la tierra de Rohan, dice, escúchame, señor, he aquí el peligro sobre el que nos han advertido. Dice, se ha untado de mieles la lengua viperina. Con esas mismas palabras le hablaría el lobo a los lebreles que lo han acorralado si fuera capaz de expresarse. Con esas mismas palabras le hablaría el lobo a los lebreles que lo acorralan, si fuera capaz de expresarse el lobo, con las palabras de Saruman.
es un farsante experto en traiciones y asesinatos. Y entonces, claro, dice, si hemos de hablar de lenguas ponzoñosas, quiero decir de la tuya, cachorro de serpiente. Fijaos, interviene Saruman contra Éomer. Dice, si hemos de hablar de lenguas ponzoñosas, ¿qué decir de la tuya, cachorro de serpiente? Y el relámpago de la cólera fuera visible para todos. Saruman pierde el autocontrol y le llama cachorro de serpiente al sobrino de Theoden y heredero del reino. Se va viendo el engaño que quiere llevar a cabo Saruman. Dice, mata a aquellos a quienes tu señor llama a sus enemigos y conténtate con eso. No te inmiscuyas en lo que no entiendes. La amistad de Saruman y el poderío de Isengard no pueden ser rechazados a la ligera en nombre de cualquier ofensa real o imaginaria. Mañana podríais encontrar la sombra del bosque a vuestras puertas. Es caprichosa e insensible y no ama a los hombres. Fijaos, les está diciendo al hablar de la sombra del bosque que los Ents, que Barbol, que ha contribuido a derrotar a Saruman, podría ser un aliado peligroso. Él le dice, mañana podríais encontrar la sombra del bosque a vuestras puertas. Y entonces insiste, dime, señor de Rohan, ¿he de ser tildado de asesino porque hombres valientes hayan caído en la batalla? Te pregunto, rey Theoden, ¿quieres que haya entre nosotros paz y concordia? Fijaos el órdago, nada más salir a la torre, él atacó primero a Theoden. La apuesta que tenía de conquistar Rohan, llevarla a cabo, seduciendo ahora por engaño directo. Obviamente le va a manipular y le va a estrujar a Theoden. Si Theoden entra en el juego. Y claro, Theoden contesta y es maravilloso, dice, quiero que haya paz, dijo Theoden. Dice, varios de los jinetes prorrumpieron en gritos de júbilo. Dice Theoden, sí, quiero paz, y la tendremos cuando tú y todas tus obras hayan perecido, y las obras de tu amo tenebroso, a quien pensabas entregarnos también. Eres un embustero, Saruman, y un corruptor de corazones. Me tiendes la mano y yo solo veo un dedo de guerra, el dedo de la guerra de Mordor, cruel y frío. Aun cuando tu guerra contra mí fuese justa y no lo era, aún así, ¿cómo justificas las antorchas de Folde Oeste y los niños que allí murieron? Cuando te vea en tu ventana colgado de una horca convertido en el pasto de tus propios cuervos, entonces haré la paz contigo. Toma ya. Cuando te vea colgado de una horca convertido en el pasto de tus propios cuervos, entonces haré la paz contigo. Los jinetes de Rohan miraban a Theoden estupefactos, como si despertaran sobresaltados de un sueño. Fijaos, estaban hechizados y solo cuando ven que su rey es fuerte, que su rey no se ha dejado hechizar, le dice, no me cuentes historias. Mentira, engaño y corrupción de corazones. Le dice, eres un corruptor de corazones. Yo no sé si hay algo más feo en esta vida que ser un corruptor de corazones. No creo que haya nada más horrible que una inteligencia afinada y una dialéctica entrenada para corromper corazones y engañar entendimientos. Eso precisamente es lo diabólico, eso es lo demoníaco y eso es Saruman. Y entonces Saruman dice, orcas y cuervos. Y entonces fijaos, esa simpatía se viene abajo y dice, viejo chocho, que es la casa de Eorl. Recordar que la casa de Eorl es la cabaña de madera del rey de Rohan. Dice, que es la casa de Eorl, sino un cobertizo hendiondo donde se embriagan unos cuantos bandidos mientras la prole se arrastra por el suelo entre los perros. Durante demasiado tiempo se han salvado de la horca, pero el nudo corredizo se aproxima lento al principio, duro y estrecho al final. Colgaos si así lo queréis. La voz volvió a cambiar a medida que Saruman conseguía dominarse. Madre mía, joder, cuando sale el demonio que lleva dentro, las cosas que dice, viejo chocho, que es el palacio de Rohan, un cobertizo hediondo. Dice, no sé ni por qué he tenido la paciencia de hablar contigo, porque no te necesito ni a ti ni a tu pandilla de cabalgadores, tan rápidos para huir como para avanzar. Theoden, señor de caballos. Tiempo atrás te ofrecí una posición superior a tus méritos y a tu inteligencia. Te la he vuelto a ofrecer para que aquellos a quienes llevas por el mal camino puedan ver claramente el que tú elegiste. Tú me respondes con bravuconadas e insultos. Que así sea. Vuélvete a tu choza. Y entonces Gandalf, Saruman lo vuelve a intentar, pero ahora con Gandalf. Primero ha querido corromper a Theoden, ahora va a tratar de corromper a Gandalf.
Y entonces le dice, Gandalf, de ti al menos me conduelo, compadezco tu vergüenza. ¿Cómo puedes soportar semejante compañía? Porque tú eres orgulloso, Gandalf, y no sin razón, ya que tienes un espíritu noble y ojos capaces de ver lo profundo y lejano de las cosas. Ni aun ahora querrás escuchar mis consejos. Gandalf hizo un movimiento y alzó los ojos. ¿Qué puedes decirme que no me hayas dicho en nuestro último encuentro? ¿O tienes acaso cosas de las que retractarte? Qué inteligente Gandalf lo que hace aquí. Le dice, ¿qué me vas a decir que no me hayas dicho? Recordar que para cuando se produce este encuentro, Saruman ya trató de encadenar prisionero a Gandalf en la torre de Isengard. Y ya le dijo, nos hemos equivocado. La Tierra Media va a ser heredada por Sauron. Hay que ponerse del lado de Sauron. Recordar, ¿eh? Dice, juntos podemos derrotarle y ser nosotros, señores de la Tierra Media. Recordar, ¿eh? Que ya le ha dicho eso. Entonces le contesta Gandalf, ¿tienes acaso cosas de las que retractarte? Y aquí hay una clave. Porque Saruman, como buen personaje demoníaco, nunca pide perdón, nunca se retracta, siempre tiene excusas, siempre se da la razón a sí mismo para sacar su ventaja y su beneficio. Y entonces le dice, ¿retractarme dices? ¿Retractarme? Intenté aconsejarte por tu propio bien, pero tú apenas escuchabas. Eres orgulloso y no te gustan los consejos, teniendo como tienes tu propia sabiduría. Pero en aquella ocasión te equivocaste, pienso, tergiversando mis propósitos. En mi deseo de persuadirte, temo haber perdido la paciencia, y lo lamento de veras, porque no abrigaba hacia ti malos sentimientos, ni tampoco los tengo ahora, aunque hayas vuelto en compañía de gente violenta e ignorante. ¿Acaso no somos los dos miembros de una alta y antigua orden, la más excelsa de la Tierra Media? Nuestra amistad sería muy provechosa para ambos. Aún podríamos emprender juntos muchas cosas para curar los males que aquejan al mundo. Lleguemos a un acuerdo entre nosotros y olvidemos para siempre a esta gente inferior. Que ellos acaten nuestras decisiones. Por el bien común estoy dispuesto a renegar del pasado y a recibirte. ¿No quieres que deliberemos? ¿No quieres subir? Fíjate, fíjate lo que le dice. No quieres subir, no quieres aliarte. Primero trata de engañar a Theoden, ahora trata de engañar a Gandalf. Dice, tan grande fue el poder de la voz de Saruman en este último esfuerzo que ninguno de los que escuchaban permaneció impasible. Pero esta vez el sortilegio era de una naturaleza muy diferente. Era como si estuvieran oyendo el tierno reproche de un rey bondadoso a un ministro equivocado, aunque muy querido. Los dos interlocutores estaban hechos de una materia más noble, eran venerables y sabios, y una alianza entre ellos parecía inevitable. Para los que asisten a este diálogo, escuchar a Saruman hablar así a Gandalf les hace pensar que la alianza es lo normal, que Gandalf se tiene que aliar con Saruman, su antiguo jefe, que es un rey bondadoso, reprochando a un ministro equivocado. Dice, hasta en la mente de Theoden apareció el pensamiento como la sombra de una duda. Nos traicionará, nos abandonará y nada ya podrá salvarnos. Theoden llega a dudar de la integridad de Gandalf. Fijémonos que es muy interesante cómo siempre, quizás el mundo moderno funciona así. El mundo moderno es la voz de Saruman, a través de infinidad de cachivaches tecnológicos, canales publicitarios, ideologías, eh, pensamientos que te doran la píldora del ego respecto de la felicidad mundana, la felicidad burguesa. Hay algo en el mundo moderno que me recuerda, ¿no?, a estos engaños de la voz de Saruman. Pero claro, Gandalf no es cualquiera. Y entonces dice, de pronto Gandalf se echó a reír. Y toda la fantasía de Saruman se disipó como una nubecilla. Saruman, Saruman, erraste tu oficio en la vida. Tendrías que haber sido bufón de un rey y ganarte el pan y también los magullones imitando a sus consejeros. Ay, pobre de mí. Y se echó a reír. Erraste tu oficio en la vida. Tendrías que haber sido bufón de un rey. Frente al diablo, frente a su engaño, frente a sus mentiras, la persona esclarecida no puede sino reírse. Frente al mundo moderno no puedes sino reírte. Frente a las mentiras de lo luciferino y lo diabólico, del demagogo,
del manipulador, no puedes sino reírte. Y decirle, te has equivocado, tío, tenías que haber sido bufón. Qué manera de mentir, engañar, madre mía, me parto de risa en tu cara. Y entonces le dice Gandalf, un entendimiento entre nosotros. Temo que nunca llegues a entenderme, pero yo sí que te he entendido a ti, Saruman, y demasiado bien. Conservo de tus argucias y de tus actos recuerdo mucho más claro de lo que imaginas. La última vez que te visité, eras el carcelero de Mordor y allí ibas a enviarme. Isengard ha demostrado ser menos fuerte que en tus deseos y en tu imaginación. Y lo mismo puede ocurrir con otras cosas en las que aún confías. ¿No te convendría alejarte de aquí por algún tiempo? ¿Dedicarte a algo distinto quizás? Saruman, piénsalo. ¿No quieres bajar? Y entonces, frente a esta, por decirlo así, frente a este gesto de clemencia de Gandalf que le dice, te dejamos marchar, sal de la torre, olvídate de esto. Dice, el orgullo y el odio le dominaron otra vez a Saruman. Que si quiero bajar, dijo burlón, ¿acaso un hombre inerme baja a hablar puertas afuera con los ladrones? Te oigo perfectamente bien desde aquí. No soy ningún tonto y no confío en ti, Gandalf. Los demonios salvajes del bosque no están aquí a la vista en la escalera, pero sé dónde se ocultan esperando tus órdenes. Fíjate, les llama los demonios salvajes del bosque a los Ents, a los que protegieron el bosque antiguo, el bosque viejo, de las acechanzas de Saruman que lo estaba destruyendo, ¿verdad? El bosque de Fangor. Dice, tus siervos han sido abatidos y se han dispersado. De tus vecinos has hecho enemigo y has engañado a tu nuevo amo o has intentado hacerlo. Está hablando Gandalf a Saruman. Has intentado engañar a tu nuevo amo o has intentado hacerlo. Se refiere a Sauron. Dice, cuando vuelva la mirada hacia aquí, será el ojo rojo de la ira. Pero cuando yo digo en libertad, quiero decir en libertad, libre de ataduras, de cadenas u órdenes, libre de ir a donde quieras, a una Mordor, Saruman, si ese es tu deseo. Pero antes dejarás en mis manos la llave de Isengard y tu bastón. Quedará en prenda de tu conducta y te serán restituidos un día si lo mereces. Fijaos lo que le ofrece Gandalf. Marcha libre si quieres, pero la llave de Isengard y el bastón de tu poder quedan conmigo. Entonces, claro, bueno, pues Saruman no acepta ni la caridad de Gandalf, su alma está corrompida, está autoengañado, se está autodestruyendo, como ocurre siempre con el mal se autodestruye. Entonces, el semblante de Saruman se puso lívido, crispado de rabia. Una luz roja le brilló en los ojos, soltó una risa salvaje. Un día, sí, cuando también te apoderes de las llaves de Barad-dûr, supongo, y las coronas de los 7 rayes, y las varas de los 5 magos, cuando te hayas comprado un par de botas mucho más grandes que las que ahora calzas, un plan modesto. No creo que necesites mi ayuda. Tengo otras cosas que hacer. Dice, no seas tonto, si quieres pactar conmigo mientras sea posible, vete y vuelve cuando hayas recobrado el sentido, y sácate de encima esa chusma de forajidos que llevas a la rasta prendida a los faldones. Buenos días. Y dio media vuelta y desapareció del balcón. O sea, Saruman, frente a la ofrenda, a la oferta de Gandalf, se carcajea y dice, ahí te quedas, ¿no? ¿Eh? Pero claro, no contaba con el poder de Gandalf. Esta es la escena más bonita del capítulo. Cuando le dice, vuelve, Saruman. No te he dado permiso para que te vayas. No he terminado aún. No eres más que un bobo, Saruman. Y sin embargo me inspiras lástima. Mírame. No soy Gandalf el gris a quien tú traicionaste. Soy Gandalf el blanco, que ha regresado de la muerte. Ahora tú no tienes color y yo te expulso de la orden y del concilio. Levantó la mano Gandalf y habló lentamente y con voz clara y fría. Saruman, tu vara está rota. Se oyó un crujido y la vara se partió en dos en la mano de Saruman. La empuñadura cayó a los pies de Gandalf. Vete, dijo Gandalf. Saruman retrocedió con un grito y huyó, arrastrándose como un reptil. Es el fin de Saruman, ¿verdad? Fijaos qué escena. No te he dado permiso para que te vayas. Ya no soy Gandalf el gris, soy Gandalf el blanco, que he regresado de la muerte. Recordad que comentamos este capítulo del Caballero Blanco, de cómo regresa de la muerte y entonces se convierte en el jefe de la Orden de los Magos y Saruman queda completamente derrotado y condenado. Ya no tiene opción de salvación. Gandalf le ha dado una oportunidad de quizás mejorar, le dice, quedará en prenda tu vara y puede serte restituida si un día lo mereces. Pero Saruman, a la manera luciferina,
elige la autodestrucción. Es tal su orgullo, es tal su odio, es tal su falta de autocontrol sobre su ambición, su orgullo y su odio, es tal su identificación demoníaca con la propia sensación de odio, de ambición y de rabia, que no puede salvarse. Y se convierte en eso. Y al convertirse en eso se autodestruye, se le rompe la vara y entonces se arrastra escapando de Gandalf como un reptil. Y bueno, pues hasta aquí habría llegado el capítulo. Lo que pasa es que hay una escena que nos anuncia lo que va a ocurrir después. Y es que al ocurrir esto, Lengua de Serpiente, que es un idiota, desde lo alto de Isengard, arroja a los visitantes, a Gandalf y compañía, el Palantir. La famosa bola de cristal mágica en cuyo interior, bueno, pues puedes mirar a los ojos al mismísimo Saruman. Bueno, pues daría para hablarlo después, cuando hablemos del capítulo, cuando leamos el capítulo del Palantir, pero lo arroja desde arriba y a partir de ese momento el bando de los buenos tiene un don peligroso dentro de sí que es ese Palantir. Por supuesto, Saruman no contaba con perder el Palantir y se va a oír cómo le grita y le ladra a Lengua de Serpiente, pero bueno, yo creo que en realidad esta última parte del capítulo es para prepararnos sobre el problema que va a ser el Palantir para las fuerzas de Aragorn. Pero en cualquier caso, no es lo principal del capítulo, que yo creo que reside más en la lengua, en la voz de Saruman. Dice, hubiera podido prestarnos grandes servicios, pero eligió negarse y no renunciar al poder de Isengard. No está dispuesto a servir, solo quiere dar órdenes. Ahora vive aterrorizado por la sombra de Mordor y sin embargo sueña aún con capear la tempestad. Pobre loco, será devorado si el poder del este se extiende y extiende sus brazos hasta Isengard. Nosotros no podemos destruir la torre de Orthanc desde fuera, pero Sauron, quién sabe lo que es capaz de hacer. Dice, a menudo el odio se vuelve contra sí mismo. Sospecho que aun cuando hubiésemos entrado en Isengard, habríamos encontrado pocos tesoros más preciosos que este objeto que nos arrojó Lengua de Serpiente. Se refiere al Palantir. Bueno, no me alargo más. La verdad es que hoy me alargo un montón leyendo el capítulo. Espero no haberos aburrido, o sea, comentando el capítulo en sus elementos fundamentales. Y yo lo que destaco ante todo es cómo el mal necesita prosperar mediante el engaño y la manipulación, que son esas palabras dulces que hechizan, que son como un sortilegio, pero detrás de las cuales nunca está ni el bien, ni la verdad, ni la belleza. Nunca está ni el bien, ni la verdad, ni la belleza. Entonces, la voz de Saruman es una metáfora, a mi entender, una alegoría de la voz del diablo, simbólicamente hablando, ¿no? Usando terminología cristiana, de ese engaño del mundo, de ese engaño del manipulador, del falso líder espiritual, del líder político corrupto y corruptor, del falso amigo, de la falsa novia, ¿verdad? Siempre quien te quiere destruir y engañar te hablará así antes de destruirte. Y por eso esa presencia de ánimo que tiene Theoden. Claro que quiero la paz contigo. Cuando te ahorque y te coman tus propios cuervos. Y por supuesto la contestación de Gandalf. Te has equivocado de profesión. Tendrías que haber sido bufón. Creo que en realidad recordar en la Edad Media al diablo no se le representaba más que como un ser grotesco y bufonesco. La representación de lo diabólico a la manera romántica, como una especie de bello tenebroso. El arquetipo del bello tenebroso es una cosa del siglo XIX. Aparece ya en El Paraíso Perdido de Milton. Aparece en Drácula, por supuesto. El bello tenebroso es la idea de lo demoníaco como seductor. Pero en la Edad Media lo tenían más claro. Lo demoníaco no deja de ser una cosa bufonesca y ridícula, como acaba siendo Saruman. Y bueno, hasta aquí que he hablado un montón. Venga, he hablado de un montón de cosas, comentar vosotros. Yo creo que para Andrés que sí que es importante, porque de hecho al final es un poco la providencia cristiana. Ellos iban a una reunión y al final no iban a sacar nada y han conseguido un tesoro que no esperaban. Que luego utilizarán más adelante, claro está. Sí, bueno, entiendo. Lo que pasa es que está metido, no voy a decir con calzador. Está claro que el Palantir tenían que sufrir la experiencia del Palantir, el ejército de Aragorn. Entonces, claro, la estupidez de Lengua de Serpiente, que siempre es un ser vil y mezquino, se le ocurre tirar desde lo alto de la torre el Palantir que casi les mata, ¿verdad? Lo esquivan. Pero esa piedra que tiran en realidad es un tesoro que puede ser envenenado si no se sabe usar. Y por supuesto es el fracaso total ya de Saruman, que se le oye gritar desde dentro contra su discípulo al que destrozará, ¿verdad? Imaginarte a los dos, a Lengua de Serpiente y a Saruman,
envilecidos y encerrados en la torre de Isengard, es repugnante, es un sinvivir solo de pensarlo, ¿verdad? Y luego también Saruman me recuerda mucho a la democracia. O sea, un sistema político normalmente lo que busca es destruir al individuo y te destruye físicamente. Sin embargo, este es el peor mal. Es el mal que te convence para que tú mismo te destruyas. Él te corrompe el alma, él te destruye el alma, te destruye por dentro. Igual que Es un corruptor de corazones, es que ese es un dato importante. Es un corruptor de corazones. Fíjate, los jinetes de Rohan llegan a considerar la posibilidad de aliarse con Saruman. Y cuando Saruman le ofrece un pacto a Gandalf, todos menos Theoden, al escucharlo dicen, joder, que hagan un pacto. Que Gandalf se ponga otra vez al servicio de Saruman. Si no tienes presencia de ánimo, si no vives en esencia presente, si no estás atento, si no te mantienes lúcido, el manipulador te va a arrastrar con sus palabras de engaño. Y claro, pues Saruman está haciendo eso. Y efectivamente el mundo moderno funciona muy así, con esa idea de corromperte el corazón, engordando tu ego. Fíjate que lo que hace él es engordar el ego al empezar, ¿no? Oh, Theoden, en tu presencia y en tu... Reconozco al rey de Rohan, qué gran rey. Oh, Gandalf, tú que eres sabio y que ves en lo profundo. ¿Verdad? Ese dorar la píldora a aquel que quieres destruir. Primero le manipulas para luego llevarla a tu terreno. Me recuerda un poco cuando lees sobre sectas destructivas, cómo funcionan los líderes de las sectas destructivas, que hacen una operación un poco parecida a la que hemos escuchado aquí en Saruman. también me gusta mucho que es, ya lo comentamos cuando Aule hizo a los enanos, claro, los hizo resistentes para poder aguantar a Melkor en su época. Sí, Es claro. el único que cuando escucha a Salman dice, ¿pero qué me está contando el tío este? Es el único que Sí, resiste a la es interesante ese detalle, porque es el único que Tolkien subraya que no traga para nada las palabras de Saruman. En la tosquedad del enano, pues que es tosco, hay una pureza. Hay una pureza para decir, oye, mira, al pan y al vino, ¿verdad? Al pan, ¿qué me está contando este tío? O sea, está a punto de destruir Rohan, ha creado a los Uruk-hai, estaba destruyendo el bosque de Fangor y viene aquí a contar una historia. ¿Qué mierda es esta? O sea, no le concede ni un instante. Bien, pues yo creo que ese es un don del enano, donde la rudeza tosca suya le permite decir al pan y al vino, lo que es arriba, lo que es abajo, a mí no me contéis historias, no me quieras liar la cabeza, ¿verdad? Hombre, es que Saruman aquí es la imagen del manipulador, del demagogo, del tribuno de la plebe, o sea, es todo, entonces, bueno, pues la tentación diabólica, el engaño demoníaco, ¿no? Y está muy bien explicado cómo esa voz parece que te embelesa, pero si eres capaz de recordar lo que te ha dicho, te das cuenta que no tiene ningún sentido, que no te va a llevar a ningún lado bueno. Claro, por eso Gandalf le ríe y por eso Theoden le dice, bueno, pues alimento de cuervos después de haberte ahorcado. Yo lo que sí que veo aquí son dos cosas. Una, no se hace ir a los hobbits, primero porque como muchas veces la propio, igual que Sauron no los tuvo en cuenta, pero a veces incluso sin querer, porque Gandalf siempre los tiene presentes, los hobbits y su bondad, pero fíjate que no se los llevan, ¿no? Pero te digo una cosa, si no afectan las palabras de Saruman al enano, pues imagínate a los hobbits. Yo creo que al Hobbit tampoco. Yo creo que el Hobbit estaría también porque su sencillez le da mucha cordura, le da Sí, por eso, mucho... a los hobbits ni les afectaría. Es como, ¿qué dice el viejo chocho este? Pero fíjate que Claro. el enano en su tosquez, ¿no? Pues hay algo parecido. Y luego es interesante, comentabais antes lo de cuando lengua de serpiente tira El el Palantir. Palantir. Ojo, que dice, creo que es Gandalf, que dice, no sabemos si se lo tiraba a Saruman o a nosotros. Ah, es Porque verdad. queda esa duda, ¿no? De esa mala leche, o sea, ha errado el tiro por la mala leche, que no sabe a quién tirárselo, ¿no? Y eso, y sería maravilloso ver luego, además me imagino a Saruman pegándole con la vara rota, ¿sabes? O sea, pues seguro que le pega, ¿cómo no va a Claro, pegar? hombre, recordar que leímos en su momento cómo Saruman se cambia de nombre, se hace llamar Zarquino y pretende corromper la comarca, ¿verdad? Y cómo a Saruman lo acaba matando el propio lengua de serpiente.
El final de Saruman es interesante porque él podría haber sido lo más luminoso y sabio de la Tierra Media. Era el maestro y el jefe de Gandalf. Y se acaba convirtiendo en este ser asqueroso que se arrastra como un reptil, que le tiene que decir Gandalf, no he terminado. Y entonces no puede resistir la autoridad de Gandalf. Saruman da marcha atrás y le tiene que escuchar. Y Gandalf le dice, ya no soy Gandalf el gris, soy Gandalf el blanco. Te expulso del concilio y de la orden, tu vara está rota. Hostias. La verdad es que en la caída de Saruman hay muchas claves, ¿no? de cómo se autodestruye el mal y cómo hay que hacerle frente. ¿Cómo hay que hacerle frente? Como Gimli, como Theoden y como Gandalf, ¿verdad? Gimli dice, a mí no me cuentes historias. Theoden le escucha y le dice, sí, sí, vamos a hacer la paz cuando te ahorquemos y te coman los cuervos. Y Gandalf se ríe y le dice, ¿te retractas? ¿Eres capaz de retractarte? ¿Eres capaz de tener un gesto de humildad? ¿Eres capaz de humillarte a ti mismo, pedir perdón y darte cuenta de que estás haciendo las cosas mal? Por supuesto, el orgullo demoníaco nunca se humilla a sí mismo y pide perdón. Entonces dice, bueno, pues ya hemos visto que te has condenado, ahora sí, te rompo la vara, te saco de la orden. Pero esa incapacidad de humillarse a uno mismo para reconocer que has hecho algo mal y retractarte, es un rasgo propio del alma envilecida, del ego, ¿verdad? Alguien que se pone el anillo, que se dejara engañar por el anillo único, nunca se retracta, nunca pide disculpas, nunca dice, vale, ok, lo hice mal, me equivoqué. Sí. Bueno, pues eso es lo que le está pasando a Saruman, en contraposición al gesto que tiene Gandalf, es decir, te vas a retractar, te doy esa oportunidad. Como el cristianismo. Vas a confesar, vas a pedir perdón, vas a hacer examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda. Tienes demasiado orgullo para hacer examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda. Y entonces, bueno, pues por eso le expulsa del concilio. Entonces, la corrupción de Saruman es muy interesante. Y luego, cómo los poderes los usa para hacer el mal. Esa misma voz que engaña y manipula, pensemos que en el maestro espiritual que podría haber sido Sauron y que llega a ser en cierta medida Gandalf, esa misma voz que engaña y manipula en el maestro espiritual es la voz que esclarece, es la voz que rompe la confusión, que desanuda los nudos del corazón, que al alma angustiada, que al alma cansada, que al alma pesimista y desfallecida la da fuerzas. Donde Saruman con su palabra engaña, manipula para llevarte a su terreno y someterte y alienarte, si Saruman no se hubiera corrompido, sus palabras esclarecerían, iluminarían, alimentarían la lucidez, la conciencia, el entendimiento, el valor, el coraje, la paciencia, la perseverancia, la resistencia frente a los problemas de la guerra y de la vida de la Tierra Media. Entonces, claro, siempre el mal es la contraimagen del bien. Entonces podemos entender cómo en Saruman tenemos el antimaestro, ¿verdad? Sus palabras te embelesan y sientes que te están dando luz cuando te están dando oscuridad. Y las palabras del maestro son las que realmente te liberan de toda confusión y te esclarecen. Por eso se señala, dice Gandalf, o bueno, lo señala Tolkien al hablar de la voz de Saruman, dice, solo quien se mantiene con inteligencia y con presencia de ánimo, con voluntad, es capaz de poner pie en pared y decir, bueno, ¿qué me está diciendo este tío? ¿Qué me está diciendo este tío? Ahí recuerda que Gimli no se deja engañar, Theoden no se deja engañar, Gandalf tampoco, pero Éomer, sobrino de Theoden, tampoco. Aunque los jinetes de Rohan que acompañan a Theoden, por un momento dudan y las dos veces se dejan engañar, Éomer, su sobrino, dice no, le dice a su tío, no, te está engañando, este tío es un estafador, un asesino, un mentiroso, un corruptor de corazones. Bueno, alguna cosa más, la verdad es que es un capítulo muy interesante en el que de nuevo, si sabes mirar con la hermenéutica de la doctrina tradicional, con las herramientas interpretativas de la doctrina tradicional, te das cuenta hasta qué punto consciente, pero yo creo que muchas veces inconscientemente, Tolkien, en su fantasía de la Tierra Media, nos está legando una literatura profundamente antimoderna, con enseñanzas de sabiduría y virtud propias de la tradición en su sentido eminente. Y sobre todo una tradición en la que, por supuesto, hay toda una cultura pagana que Tolkien maneja al dedillo, pero hay una profunda doctrina cristiano-católica
a la cual él se adhiere. Recordemos que él se adhiere al catolicismo abiertamente, vamos, lo tiene más claro que el agua. Entonces, creo que estos elementos de su ecuación personal son providenciales a la hora de elaborar su fantasía. Un estudioso de mitos y leyendas te hace un relato fantástico de mitos y leyendas y en él lo que se destila a través de esos mitos y leyendas no es una fantasía subjetiva y caprichosa, sino que es el lenguaje del mito, el símbolo, el lenguaje de la tradición y de la tradición, tanto en formas paganas como contenidos cristianos católicos. Y más hacer y menos desear, que luego acabas como acabas. Y más hacer y menos desear, eso es. Cumple con tu misión y deja de hacerte pajas mentales. Y recordar una cosa que es muy importante, que la voz de Saruman no te caliente la oreja, échale cojones, pasa del mundo moderno y prepárate para la guerra y el retorno del rey. Muy buenas noches a todos. Amén, amén, amén a esas palabras, joder.